Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo te va? José y ¿Qué Ricardo te tal? saludan. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, Pepe. ¿Qué está pasando, Pepe? Se ¿Qué movió está todo la pasando? estantería. Parecía todo tranquilo y empezó a moverse el dólar. No, parecía tranquilo desde el punto de vista del tipo de cambio. Todo lo Sí. demás no está tranquilo. O sea, No. tenemos inflación muy alta, como hicieron ustedes, hablaron en la introducción. Desde octubre para esta parte, en promedio, la inflación fue casi del 4% mensual o del 4% mensual. Abril no va a estar lejos de eso, al contrario, posiblemente pase el 4%. Marzo fue 4,8. Ustedes decían recién, los países de la región tienen lo que nosotros tenemos en un mes, en un año. Te diría, muchos países de la región lo tienen en 2 años. Oh, ¿Sí? Porque hay países de la región que tienen el 1 y Sí. pico, el 2%. Solamente hay dos países, sacando Venezuela, como dijo Pepe recién, solamente hay dos países en Centroamérica que tienen 5% de inflación mensual. El resto está por debajo de eso. Así que, digo, lo único que había era una pax cambiaria como consecuencia de distintos factores. Primero, que la gente estaba muy dolarizada. Segundo, que el Banco Central hizo un muy buen manejo de este rulo que hace con el tipo de cambio, comprándoselo a los exportadores a 92 y vendiéndolo en el mercado financiero a 140 y pico, 150, 155 hoy. Eso le ha permitido tranquilizar el tipo de cambio financiero y por ende su transmisión al informal. Por otro lado, el hecho del precio extraordinario de la soja hizo que los productores agropecuarios liquidaran muchos dólares y eso le permitió al Banco Central en meses donde normalmente no se compran dólares, que haya comprado dólares, ¿no? Entonces, en febrero, en marzo, son meses de muy baja compra de dólares, se compró mucho dólar, y en abril el récord absoluto va a comprar casi 2.000 millones de dólares en abril. Y esto le ha permitido entonces de nuevo manejar el tipo de cambio. O sea que lo único que había era una paz cambiaria, el resto de las variables macroeconómicas estaban completamente desbordadas, digamos, es decir, por un lado la inflación volaba, por otro lado caída el nivel de consumo, el nivel de actividad se estaba recuperando en algunos sectores, pero no en todos, en algunos sectores seguía muy golpeada, por otro lado, digamos, todo lo vinculado a importaciones se le hace difícil por ahí conseguir los insumos para la producción, porque también los dólares se cuidan. Es cierto que el Banco Central está comprando muchos dólares, pero está utilizando también muchos dólares para mantener el tipo de cambio tranquilo. Así que digo, la recaudación, si bien mejoraba, todavía, digamos, tenemos un déficit fiscal que se seguía cubriendo con emisión, una emisión menor a la anterior. Pero bueno, digamos, el resto de las variables están todas desacomodadas. La paz cambiaria duró desde octubre, empezó a descender el valor del dólar, cuando llegó ese valor de estrés de 195, hasta el 7 de abril que tocó los 139 pesos el dólar informal y el resto de los dólares financieros también estaban ahí en valores de 140. Así que a partir de ahí, obviamente, yo creo que el gran disparador fue, y un factor más que hizo que hubiera oferta de dólares, que era el hecho del pago del impuesto a la riqueza, que hizo que muchos que tenían que afrontarlo tuvieran que ingresar dólares del exterior para poderlo pagar. Entonces había una oferta de dólares y de títulos en ese caso. Pero digo, a partir del índice del 4,8 quedó claro que el gobierno tenía hubo dos disparadores. Uno, el 4,8, que quedó claro que el gobierno no puede manejar la inflación, no la ha logrado dominar la inflación, ni mucho menos, y no va a poder cumplir los objetivos que tenía Guzmán para este año, y por el presupuesto. Y por otro lado, digamos, la tasa de interés sigue estando muy baja, por debajo de la inflación esperada, y esto hace que los ahorristas que tienen pesos estén muy preocupados, entonces o buscan una alternativa de que sus ahorros se actualicen por inflación, o de lo contrario recurren a lo que siempre los argentinos recurren en caso de incertidumbre, que es al dólar, ¿no? Un ahora, dólar que de nuevo... Pepe, perdón, te interrumpo en esto, porque recién dijiste hay menos emisión que tiempo atrás. Si hay menos emisión, ¿por qué hay más inflación? Pero bueno, la emisión no produce inflación de manera instantánea, la va produciendo en el tiempo.
Entonces digo, esto es consecuencia de altas emisiones del año pasado. El problema acá, yo decía dos factores. Uno, esto, el tipo de cambio que había descendido demasiado y la inflación hacía prever que los ahorristas en pesos perdieran contra la inflación, con lo cual buscaron una alternativa, y ese era el dólar. Y por otro lado, el tema de la pandemia, esta segunda ola tan intensa que está viniendo, y todos los pronósticos hacen prever que va a empezar las restricciones a ampliarse un poco más, a más actividades, y por otro lado, ya no solamente al AMBA, sino que probablemente a otras localidades, con lo cual hace pensar que el nivel de actividad va a caer. Si el nivel de actividad cae, tiene dos efectos. Por un lado, cae la recaudación, y por otro lado, el Estado tiene que salir a dar paliativo, aumenta el gasto. Mayor gasto, menor recaudación, mayor emisión para cubrir eso, hace prever que la inflación no se va a poder controlar en lo que queda del año. Así que esto ha disparado, digamos, compras de oportunidad de muchos ahorristas que decidieron dolarizar nuevamente sus ahorros que pueden haber tenido en pesos, sumado a algunos inversores fuertes del exterior. Se habla de dos grandes fondos de inversión que decidieron terminar de dolarizar los pocos inversiones en pesos que le quedaban, aprovechando un contado con liqui, un dólar financiero que estaba relativamente en precio, y comenzaron a retirarse. Hablan de que se llevó ya, ha sacado más de 600 millones de dólares. Así que esto despertó la demanda de dólares y por eso lo recalentó. Así que ahora, siguiendo la idea esta que planteaba Ricardo recién, digo, ya no tenemos ninguna variable tranquila de las macroeconómicas, están todas en estrés, ¿no? Y el gobierno no logra generar los incentivos suficientes para generar confianza y disminuir esas expectativas. Y esto obviamente que pone en tensión a la economía de los próximos días y de los próximos meses. Ahora, Pepe, creo que inclusive en todo esto hablábamos con José al comienzo, la política tiene mucho que ver. Hay un presidente que da la impresión de que no tiene el poder suficiente como para poder manejar un país con las dificultades que tiene el nuestro. Vos hablabas de la ola, de la nueva ola, o la segunda ola, o la tercera ola, como quiera llamarse, y están discutiendo concretamente si se cierra o no se cierra a raíz de la pandemia la economía de nuevo, lo cual implicaría volver a la emisión. Pero además hay una desorientación general, porque a nivel exterior todavía Guzmán no ha logrado cerrar el acuerdo con el fondo. Se vienen en los próximos días el compromiso con el Club de París, y tampoco se sabe qué es lo que van a hacer con el Club de París. Es decir, me da la impresión de que la desorientación es tan grande que también promueve la suspicacia de que algo puede llegar a suceder, no solamente en materia de dólar, sino en materia de política económica. Plan no hay, por lo pronto. Es tal cual lo que decís, Ricardo, en este aspecto. La economía está influenciada, pero de manera decidida por la política, ¿no? Y la política, además de todas estas consideraciones que has hecho respecto de la falta de liderazgo del presidente, la falta de liderazgo en lo económico del ministro de Economía, me da la sensación de que el clima político está muy agitado en Argentina, ¿no? La interna que hay en el partido gobernante, la interna que hay en la oposición, la grieta que hay entre oposición y oficialismo. Digo, la verdad que el clima político no ayuda en absoluto, y como bien decís, no solamente no se avanza con el Club de París, el tour que hizo el ministro Guzmán no dio los resultados que esperaba por Europa, no consiguió los avales necesarios, porque obviamente lo que le han dicho en Europa todos los ministros con los que habló es tener que arreglar con el fondo para después arreglar con el Club de París. Es impensado pensar arreglar con el Club de París sin antes arreglar con el fondo. Entonces, digo, esto tampoco ha avanzado, ¿no? Las negociaciones con el Club de París y con el fondo, por lo menos si han avanzado, el mercado no las conoce, los ahorristas no lo conocen, los inversores no lo conocen. Entonces digo, si a estos dos hechos que vos sumás, el clima político tremendamente agitado, y por otro lado, la falta de acuerdo respecto de la deuda que tenemos que enfrentar este año, y lo más preocupante el próximo año, hace pensar que estos son dos factores más que se suman a los que charlamos antes, a los otros tres que charlábamos antes, y que generan incertidumbre. Y de nuevo,
la palabra, yo creo que cualquier televidente que nos esté escuchando sabe que si yo pregunto qué hacen los argentinos cuando tienen incertidumbre, van a contestar todo, compramos dólares, ¿sí? Entonces por eso la demanda de dólares se sigue incrementando. Pepe, entonces, y volviendo al punto del Fondo Monetario, de este episodio de poder llegar a arreglar, que se va a dilatar, que seguramente ahora hablan que será después de las elecciones, digo, ¿se puede seguir viviendo con lo nuestro durante este tiempo, con muy poquitas señales, como decía Ricardo, de confianza que da un gobierno para que alguien siga invirtiendo? Y no hablo del extranjero, hablo de los que están acá, que siguen invirtiendo. Es muy difícil vivir con lo nuestro y más con este clima político. Digo, yo fuera inversor y tal vez cualquiera de los televidentes dudaría en invertir plata en Argentina con los niveles de inflación, con las leyes laborales tan arcaicas como las que tenemos, con la presión tributaria que tenemos, que es exorbitante comparado con los países de la región, digo, con la inestabilidad política, con el cambio de las reglas de juego permanente, como decimos siempre y lo hemos dicho acá en este programa, en Argentina lo único seguro es la inseguridad jurídica. Digo, la verdad que generar inversiones que solucionen los problemas y que generen empleo para solucionar los problemas de pobreza, la verdad que en este marco son difíciles que se dé. Pero déjame decirte algo que yo lo vengo sosteniendo y me gustaría podérselo compartir a ustedes. Digamos, los gobernantes, ningún partido quiere asumir un plan antiinflacionario por miedo que se lo tilde de ajustadores, ¿no? Sí. Y la sociedad y las empresas no queremos que haya un plan por miedo a que nos ajusten. Esto es así, ¿no? Digo, si vos te pregunto, ¿vos querés que hagamos un plan? Seguramente vos decís, no, si me van a ajustar yo no quiero, ¿verdad? Claro. Lo mismo las empresas. Así que los políticos no nos ofrecen lo que nosotros por otro lado no pedimos. Ahora, lo cierto, Ricardo y Pepe, es que nos vienen ajustando desde hace décadas con la inflación. La inflación nos viene generando una licuación de los ahorros tremendo, una licuación del valor de los activos que tenemos, sean casas, sean fábricas, tremendo. Una pérdida del poder adquisitivo tremendo. Digo, lo estamos pagando el ajuste, lo que pasa es que no es explícito porque lo hace la inflación. La inflación en estos últimos 3 o 4 años ha erosionado los ingresos de los argentinos de manera alarmante. Piensen en kilos de carne, lo que compraba un jubilado hace 3 años y los kilos de carne que puede comprar ahora. Digo kilos de carne porque a los argentinos nos gustan las carnes, pongan lo que quieran. Porque ya antes decíamos cuántos salarios hacían falta para comprar un auto o una propiedad, y hoy ya eso prácticamente es un cálculo que se vuelve, digamos, casi fantasioso, ¿no? Pero digo, lo hagamos en términos de kilo de carne. Entonces, digo, la verdad que no queremos un plan y el ajuste lo tenemos lo mismo, tengamos o no tengamos el plan. El gobierno no quiere anunciar un plan por miedo a que sus votantes no lo apoyen, por miedo a que lo tilden de ajustadores, y lo están ajustando de manera salvaje. Cuando vemos que en un mes nos erosiona 4,8, pero 4,8 es la inflación que surge de una canasta de bienes y servicios, pero si uno va a los bienes que consumen y que consumen los que menos tienen, que son por lo general alimentos, indumentaria, lo imprescindible para poder subsistir, la inflación, digamos, ese índice de precio es mucho más alto, ha erosionado mucho más los ingresos de la gente. Entonces digo, y esto... Si a esto además le sumamos las pérdidas de empleo de la pandemia, dejemos de lado la pandemia y los efectos que generó, después podemos discutir si la cuarentena fue acertada o no. Yo creo que fue demasiado estricta y terminó generando un problema económico de magnitudes, pero no entremos en eso. Hablemos del efecto inflación y lo que la inflación ha erosionado los ingresos de los argentinos, la ha licuado los ahorros de los argentinos y la capacidad productiva de los argentinos. Nos están ajustando hace años, por más que no lo digan explícitamente, nos están ajustando hace años. Entonces me parece que una vez por todas, como ciudadanos, tenemos que pedir que nos cuenten cuál es el plan, que entendamos cuál es el plan y que protejamos a los que más perjudicados van a estar con ese plan, porque cuando lo hace el mercado es mucho más inequitativo, es mucho más salvaje y mucho más fuerte. Pepe, como siempre. Sí. Para Pepe, simplemente y muy sintético, Pepe, te quiero preguntar, el desastre que dejó Macri desde el punto de vista económico, ¿es el piso o es el techo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner? Ojalá que sea, el piso ya no lo es porque estamos peor de lo que dejó Macri, con lo cual el piso no va a ser, ¿tá? Ojalá que no sea el techo, porque todos aspiramos
a que a la Argentina mejore y que saquemos gente de la pobreza y que generemos empleo, trabajo que dignifique y demás. Así que digamos, el techo, ojalá que no lo sea, el piso ya lamentablemente los valores actuales lo ha perforado. Simplemente hay que ver el tema de la pobreza para darnos cuenta. José, como siempre, clarísimo, especialmente esto último que dijiste, que te había envalentonado, hasta con bronca con lo que dijiste, porque es lo que sentimos, creo todos, sentimos todos. Si nos están sacando permanentemente plata del bolsillo, ajustando o no, y creemos que no hay ajuste, o nos quieren hacer creer que no hay ajuste. Así como siempre. La verdad que no es bronca, es pasión para que de una vez por todas nos demos cuenta que las cosas suceden, las digamos o no las digamos, y si no las decimos, suceden peor de lo que la podríamos planificar entre todos, con acuerdos y con consensos, que obviamente por ese clima político agitado que hablábamos al principio, es difícil de conseguir los consensos que haría falta, pero de una vez por todas, me parece que la ciudadanía le tiene que exigir a la clase política, ya no hablo de un partido, a la clase política y a la clase dirigente, donde hay que poner a los sindicatos también, obviamente, y a las empresas y al sector productivo, a que lleguen a acuerdos que nos permitan diseñar políticas de Estado. Y en esto está la salud, la educación y el trabajo. Me parece que esas cosas no se tienen que embanderar políticamente y se tiene que conseguir lo mínimo que necesitamos los argentinos para vivir dignamente. Y de nuevo, no hay que inventar nada. Miremos cómo han hecho los países del mundo para combatir la inflación. La inflación es un tema completamente arcaico, no se produce casi en ningún país. Estamos en el podio de las inflaciones más altas del mundo y ya es algo que no se usa. Inflaciones de 2 dígitos en el mundo ya no se ven prácticamente, salvo algunas economías muy aisladas y muy desenganchadas de la realidad mundial. Un abrazo muy grande. Un abrazo.